Yo creo que una de las cosas muy difíciles en la vida, en nuestras relaciones, es eh, una palabrita bien corta, pero que nos complica mucho, el perdón. ¿A quién aquí le es fácil perdonar? ¿No? Que llegó un punto en que no, yo perdono con facilidad y después puedo ver a la cara a la persona sin ni el más mínimo, no sé, resentimiento o amargura. No sé si hoy día a lo mejor alguien está lidiando con eso. Pero, ¿qué es lo que pasa con el perdón? El perdón, lamentablemente, cuando eso no está resuelto, estorba en nuestras vidas, estorba. Entonces, hoy día vamos a hablar un tema muy, muy sensible. Y el título del sermón esta mañana se llama ¿Cómo debe, pensando en la serie de que debemos ser discípulos, y de esa manera tenemos que ir a la palabra de Dios y entender que ese es el enfoque de la palabra de Dios, ese es el enfoque de lo que Jesús intentaba hacer en la vida de sus discípulos. Era enseñar todos estos principios que eran totalmente nuevos. La gente de ese tiempo no se manejaba en base a estos principios, en base a esta forma de ver la vida, sobre todo en relación a Dios. Entonces, el título, pensando en eso, en esa serie, es ¿cómo debe un discípulo de Jesús manejar el perdón? ¿Cómo? Hermano, nosotros, siendo súper sinceros, porque no vamos a estar aquí engañándonos, nosotros tenemos una manera de manejar el perdón. Esa manera de manejar el perdón, ¿de dónde viene? De allá atrás. De cómo manejaron el perdón nuestros padres, de cómo manejaba el perdón la gente a nuestro alrededor, y así. Entonces, nosotros ahora tenemos que venir a la palabra de Dios y reaprender cómo debe un discípulo de Jesús manejar el perdón. Ahora, tengo que ser sincero. Aquí, cuando uno va a escuchar este tipo de temas, se activa en las personas una capacidad, una habilidad que tenemos los seres humanos. Esa habilidad tiene que ver con la racionalización. O sea, de repente escuchamos ciertos temas y se activa esa capacidad de racionalizar lo que estoy escuchando, porque si me está pegando a mí, yo empiezo a buscarle la puerta de escape para decir, esto no es exactamente para mí. Esto aplica a lo mejor para el que está a mi lado. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Entonces, atento, si usted empieza a notar que la otra parte de usted le está diciendo, no es tan así, tú no tienes por qué perdonar a esa persona porque el daño que te hizo es muy grande y el pastor no entiende eso. Eso es lo que pasa en nuestra naturaleza caída. Vamos a orar. Señor, pedimos tu dirección porque es un tema importante que nos afecta a todos aquí. Señor, no quiere decir que un pastor, porque se para frente a su congregación, está inmune de esto. No hay pastor, Dios. Cuando uno conoce, Señor, al interior de la vida de un pastor, va a descubrir que muchos pastores que hoy día están parados en un púlpito, probablemente están lidiando, Dios, con la falta de perdón. Están lidiando, Señor, con esto. Señor, antes de ser pastor, antes de ser miembro de la iglesia, antes de estar encargado de algún ministerio en la iglesia, somos discípulos, Señor. Y todos estamos en proceso de tener que aprender estas verdades, Señor. Guíanos, Señor, esta hora, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo primero que quisiera compartir es que un discípulo, ¿no es cierto?, tiene presente, esa es una cosa importante, hermano,
tiene presente que vivimos en un mundo caído. Hay que traer esto, ¿cómo se llama? Esta realidad, hay que traerla a colación, hay que ponerla ahí, sobre la mesa. El discípulo tiene presente que vivimos en un mundo caído. Dios lo sabía, el Señor Jesús lo sabía. Por eso la importancia del perdón. Mire, en un mundo caído, si Dios no hubiese planeado y Jesús no hubiese planeado, no hubiese considerado el elemento del perdón, hermano, no tenemos ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque en un mundo caído todos nos vamos a equivocar, todos nos vamos a fallar, todos vamos a fallarle al otro, todos nos van a fallar a nosotros. Esa es la realidad. Ese es el mundo caído en el que vivimos. Entonces, el Señor Jesús, Dios sabían que esto del perdón es importante. Súper importante. Porque todo, como siempre hacemos la pregunta, ¿no es cierto? Como ya lo he dicho antes, en lugar de a veces o decirle a una persona, dice la Biblia que tú eres pecador. Cuando la persona escucha eso, la persona automáticamente se cierra porque dice, no, ¿por qué me dice pecador? Porque ¿qué entiende la persona como pecador? Una persona que asesina, una persona que ha robado, asaltado un banco, un negocio. No. Entonces, pero en vez de ir por ese camino, yo prefiero preguntarle, ¿tú eres perfecto? Porque la respuesta a esa pregunta siempre, no importa que la haga aquí en China, en Estados Unidos, en Rusia, no importa dónde la haga, la persona siempre va a tener la misma respuesta. No, nadie es perfecto. ¿Por qué nadie es perfecto? No sé, porque a veces me enojo, porque a veces digo cosas que no debería haber dicho, y así. Yo digo, bueno, es exactamente lo que quiere decir la Biblia cuando dice que somos pecadores. Nadie es perfecto. Así que en ese mundo caído, donde nadie es perfecto, necesitamos el perdón. Porque, no sé, en su matrimonio, la esposa, el esposo dijeron, no, ya, ok, nunca más lo vuelvo a hacer. Nunca más lo vuelvo a hacer. ¿Qué nos dice la experiencia? Que sí lo volvió a hacer. Esa es la realidad. Entonces, hermano, ese es el mundo en que vivimos, es un mundo caído. Entonces, el discípulo tiene presente que vivimos en ese mundo caído. Por lo tanto, el elemento del perdón es vital. Porque si no, las relaciones nunca se van a poder reparar, nunca se van a poder restaurar. Ahora, ¿qué no es perdonar? Porque un discípulo de Jesús llega a entender qué no es perdonar. Por ejemplo, no es perdonar, esto no tiene que ver con perdonar, es negar los hechos. ¿No es cierto? Negar que lo que ocurrió, ocurrió. Negar incluso tratar de minimizarlos. ¿Por qué? Porque a veces al negar los hechos, lo que estamos buscando es minimizar el dolor que nos produjo la ofensa o el daño que nos causaron. Pero eso es como una forma de escape que al final del día no nos sirve, porque el dolor está ahí. Pero nosotros tratamos de decir, no, si no fue nada, no ocurrió nada. No es para tanto. Decimos, ¿no? De aquí para afuera. Pero aquí adentro decimos, sí, fue para tanto. Sí me causó dolor. Pero ¿por qué hacemos eso de negar los hechos que ocurrieron o minimizarlos? Es porque de esa manera buscamos no sentir ese dolor que nos causó la ofensa. Eso no es perdonar. ¿No es cierto? La acción, la mala acción de la otra persona existió. Es un hecho. Existió. Entonces, el tratar de olvidarla
no va a liberar, por ejemplo, a la persona que nos ofendió de su responsabilidad. Porque hay que ir separando las cosas. O sea, el hecho de que diga, no, si no fue para tanto, no fue nada. Cuando emocionalmente estamos aquí, pero sí, me hirió, me dañó. Entonces, uno cree que al actuar así va a hacer que no pase nada con la responsabilidad del ofensor. No, la responsabilidad del ofensor está ahí, está presente. Así que, y una cosa importante, querido hermano, una cosa que uno tiene que ir aprendiendo en la vida cristiana. La ofensa que una persona le ha causado a otra no solamente tiene que ver con la persona dañada u ofendida, el daño que se le ha causado a la otra persona. No, tiene que ver también, porque la acción de la otra persona ofendió a Dios primero. Por lo tanto, la persona ha pasado por alto la justicia de Dios. Entonces, no solamente tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Y uno tiene que ser consciente y asumir que esa persona que actuó de esa manera hacia nosotros ha quebrantado la justicia de Dios. Por eso cuando uno trata de manejar esto, tiene que tener en cuenta eso. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a arreglar la situación? Hermano, porque tiene que ver con la justicia de Dios. No solamente contigo. Pero el punto es, hermano querido, negar los hechos o tratar de minimizarlos, eso no es perdonar. Tampoco perdonar no es negar, como dije, negar el sufrimiento. Tampoco tiene que ver con eso. Negar el sufrimiento. No, no me está pasando nada. No, sí. Está todo bien. Cuando interiormente usted está mal. Entonces tampoco eso es perdonar. Ahora, tercero, el discípulo es consciente de lo que hace que perdonar sea difícil. Hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros no somos conscientes que hace que perdonar sea muy difícil. Y no somos conscientes. Por ejemplo, interesante, el concepto de valor que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ese es un elemento, es un factor que entra en esta dinámica que hace que nos cueste perdonar. Y esto, hermano, no tiene que ver con psicología secular, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la realidad de cómo nosotros los seres humanos, las personas, funcionamos. Entonces, un elemento que va a hacer que nos cueste perdonar es el concepto de valor que yo tengo de mí mismo. Si el concepto, o sea, como yo me veo a mí mismo, la intimidad de mi corazón, como una persona que no tiene mucho valor o muy poco valor, hermano, eso va a influir en que a usted le cueste perdonar. Entre más bajo el valor que creemos tener, más nos afecta la ofensa y el daño. Entre más, lo repito, entre más bajo sea el valor que creemos tener, más nos afecta la ofensa y el daño. Por lo tanto, va a ser más difícil perdonar. ¿Había pensado en eso? ¿Por qué? Porque, hermano, la ofensa que a veces sufrimos, en nuestra percepción, la ofensa en nuestra percepción nos da la idea que ese poco valor que nosotros sentimos tener, esa ofensa confirma eso.
sentimos que eso confirma. Si la persona me dice, no, tú no sabes nada. Y en lo íntimo de nuestro corazón, en este mundo caído, en esta naturaleza impactada por el pecado, donde tenemos un concepto de valor de nosotros mismos bajo, sentimos que eso que la persona nos está diciendo está confirmando eso. Sí. ¿Y eso qué causa? Dolor. Nadie quiere sentirse así. Cuando a usted lo halagan, lo felicitan por algo que hizo, ¿cómo se siente? Pero cuando no, o cuando le dicen no lo hiciste bien, ¿cómo se siente usted? Porque se conecta con algo aquí, dentro de usted, donde nosotros sentimos, no, los hermanos me dicen, no, hermano, usted, excelente hermano, buenísimo. Y yo, como otra vocecita en mi interior me dice, no, yo no sirvo, me cuesta, no, soy medio torpe. Así, esa es la realidad. Entonces, nosotros experimentamos una emoción negativa o un dolor más profundo. ¿Por qué? Porque la ofensa o el daño nos ha hecho enfrentarnos a esa realidad que está aquí dentro de nosotros, de que somos personas de muy poco valor. Casi sin importancia para los demás. Es interesante. Entonces, cuando uno experimenta todo esto en este proceso de la ofensa, que todo esto ocurre aquí dentro, se activa todo un proceso aquí cuando somos ofendidos y dañados. Dolor. Al sentir estas emociones negativas, este dolor, hermano, entre más profundo es, porque nuestra percepción de nuestro valor como persona es tan bajo que se hace más profundo el dolor. ¿Y qué pasa? Más nos cuesta salir de ese hoyo doloroso, profundo, que nos ha causado la ofensa. Entonces, más nos cuesta perdonar. Y bueno, otra cosa, hermano, entonces considere eso. Por ejemplo, en el seminario, no sé si han escuchado alguno del Seminario Teológico de Dallas. El Seminario Teológico de Dallas es un seminario importantísimo en Estados Unidos y diría yo a nivel mundial. Importante. Charles Swindoll, o Jack Swindoll, fue director de ese Pentecost. Muchas personas importantísimas en el contexto teológico fueron profesores ahí. Y uno de mis sobrinos que aplicó y estudió ahí, cuando le mandaron, toda la documentación que él tenía que llenar, había una pregunta ahí. La pregunta era algo así como, ¿cómo reacciona usted frente a las bromas que le hacen? ¿Por qué esa pregunta? ¿Cómo una pregunta de ese tipo para ir a estudiar a un seminario teológico de ese nivel? ¿Por qué la pregunta? ¿Alguien podría, descubrir por qué? Porque esa pregunta lo que busca es revelar. Usted que va a ir al ministerio tiene una estabilidad emocional, ha sido sanado, su autoestima está estable, sabe dónde tiene que poner sus ojos para confirmar el valor como persona. Porque si no, cuando le hacen una broma y usted reacciona así, eso quiere decir que usted tiene serios problemas con su autoestima. Eso es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Y yo repito, esto no tiene que ver con psicología secular. Tiene que ver cómo nosotros las personas funcionamos. El asunto es que nos detenemos a reflexionar sobre estos aspectos de nuestra conducta y vamos descubriendo estos detallitos. ¿Por qué me enojo tan fácil? Porque tengo un concepto de mí mismo muy bajo. Eso, cuando soy ofendido,
es más profundo el dolor que siento, por lo tanto, más me cuesta perdonar. Entonces, a veces nosotros creemos que perdonar tiene que ver con no lo perdono o no la perdono porque no siento perdonar. O sea, ¿qué está diciendo uno con eso? No, uno está buscando que uno tenga un sentimiento, una emoción de perdonar, pero la vida no funciona así. Es como ese típico cristiano, ¿no es cierto?, que se alejó de Dios. Y uno le dice, bueno, hermano, ¿cuándo va a volver a la iglesia? No sé, todavía no siento. Cuando sienta. No es así. La palabra de Dios es clara. Hoy. No cuando sientas, es hoy. Lo mismo con el perdón. Esperamos sentir. No tiene que ver con sentir. Porque usted tiene una emoción que lo está controlando. Por lo tanto, de aquí a que la emoción cambie, el sentimiento cambie, va a pasar mucho tiempo. Entonces, mire lo que pasa en caso contrario. Cuando unas personas tienen un concepto de valor de sí mismas saludable, mire lo que pasa. Suelen tener una imagen más estable de sí mismos. Ni muy allá, ni muy acá. Sentirse menos, cuando tienen un concepto de valor de sí mismo saludable, se sienten menos amenazadas por la ofensa. Por lo tanto, manejan mejor las emociones con la ira, la vergüenza o el resentimiento. Son capaces de diferenciar, ¿no es cierto? Cuando son más estables, son más capaces de diferenciar entre el daño recibido y el propio valor personal. No sé si me explico. Logran diferenciar eso. Porque dice, una cosa es la ofensa que la persona me hizo, el daño que me hizo, y otra cosa es lo que yo sé que valgo delante de Dios. Son dos cosas separadas, pero nosotros en nuestra humanidad caída, naturaleza caída, mezclamos las cosas. Y cuando mezclamos las cosas, nos complicamos a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba allí en la cruz? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta es, ¿por qué Jesús, estando clavado en la cruz injustamente, después de haber pasado por todo lo que pasó, que fue humillado, fue humillado, fue golpeado, ¿no es cierto? Se burlaron de él. O sea, póngase en esa situación, póngase a pensar. Se burlaron de él. Si a usted se burlan de usted, ¿cómo se siente? Siente su dignidad pasada a llevar y le cuesta recuperarse de eso. Y el Señor Jesús pasó por algo mucho peor de lo que nosotros hemos pasado. Entonces, ahí está la cruz. Y el Señor Jesús, con toda la libertad, aún en medio de su sufrimiento, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Él no tenía ese problema que tenemos nosotros. Él no tenía un concepto luchando con ¿cuánto valgo yo? No, Él no tenía ese problema. Entonces, hermano, esas cosas hacen que para nosotros sea difícil perdonar. Ahora, el discípulo, ¿no? Cuando sabe cómo manejar el perdón, él es consciente que tiene que ver con obediencia y no con preferencia. ¿Qué dice Lucas 17? 34. Lucas 17, 3 al 4. Dice así, mirad vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele.
dice ahí, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Cuántas veces? 70 veces. ¿Qué dice el pasaje? 7 veces al día, si viene 7 veces al día y pecare contra ti, 7 veces al día que viniera para pedirte perdón, perdónalo. ¿Qué dice ahora Mateo 18, 21 al 22? Mateo 18, 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, aquí lo primero que vemos en el pasaje, aparte de algunos detalles, pero lo primero que vemos aquí, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? ¿Y qué está haciendo Jesús ahí en Lucas? Si el hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Y a Pedro, ¿qué le dice? Perdónalo. Le está diciendo al Señor Jesús, mira Pedro, dependiendo, porque hay algunas cosas que sí y otras cosas que no. Dependiendo. ¿Está diciendo eso el texto? ¿Está claro qué está diciendo el texto? Sí. Entonces dígame usted esta mañana, ¿qué opción tiene usted frente a lo que dice aquí? ¿Le da la alternativa al Señor Jesús? Dios nos está dando la alternativa de decir, bueno, Señor, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, Señor, pero tú tendrías que estar en mi lugar para que... No, hermano. El texto es súper claro, como estudiamos los días miércoles, ¿no es cierto?, el método inductivo. El pasaje es que nos indica lo que él está diciendo, no nosotros hacemos decir al pasaje lo que nosotros queramos. Y hay algunos que son hábiles, muy hábiles, pero no es tan difícil descubrir la trampa cuando empiezan a buscarle por aquí, por acá y al final se quieren salir con la suya, pero no se salen con la suya, ¿no es cierto? Así que, mire, para los rabinos, ¿cuánto era las veces máximas que uno debía perdonar? 3. Pero si hay una cuarta. Y nosotros somos así, como los rabinos. No, pero ya fue mucho. No lo perdones. No estás obligado. Así eran los rabinos, no. 3. La cuarta ya no estás obligado a perdonarlo. Así que tranquilo. No, por eso Pedro viene con esa idea. Pero Pedro obviamente está doblando el asunto. Ahora, imagínese, en la primera, porque aquí hay que hacer la diferencia. En una está hablando de cuántas veces al día y la otra está hablando cuántas veces en un tiempo indefinido. No es que hay una contradicción, ¿no es cierto? Si se entiende. En la primera está diciendo, si viene 7 veces al día te ofende, 7 veces al día, perdónalo. ¿No? Si viene y a pedirte perdón, perdónalo. 7 veces al día. O sea, hoy día si pasa 7 veces, ya. Mañana si pasa 7 veces, otra vez. Porque el día de ayer ya pasó. Pero lo otro, de 70 veces 7 es indefinido. No está diciendo en el día. Ahora, imagínese 7 veces al día. Solamente póngase, porque eso me encanta de cuando hace este ejercicio de uno con la palabra de Dios. Póngase a pensar. No sé, ¿a quién pongo de ejemplo aquí? No sé a quién. No. Tienen que ser 2 personas. 2 personas que vivan más o menos juntos. Ya pongámosle, no sé, Gustavo y hay un nombre que no esté aquí. No, Gustavo y Juanita. ¿Ya? Gustavo y Juanita. Entonces, imagínense que Gustavo viene, se equivocó, falló, la ofendió y viene y le pide perdón.
Después pasa una hora, otra vez la misma historia. Y ahí va de nuevo Gustavo a pedirle perdón a Juanita. Y Juanita, ¿qué piensa Juanita? Sobre todo si es mujer, ¿qué piensa? ¿Qué dice? Van dos, ¿no? Ok, ya, Gustavo, está bien, ok. Ya, pero trata esfuérzate. Y después, a la media hora, otra vez. Y eso 7 veces al día. Así que ¿qué sensación le produce ver a una persona que en la práctica viene 7 veces al día a pedirle perdón? Y Jesús está diciendo, bueno, 7 veces al día cuando Él venga, perdónalo. ¿Qué sensación le produce? O sea, ¿tengo que estarlo perdonando siempre? Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, 70 veces 7, como decíamos, como siempre Pedro dándoselas de, no, Señor, yo soy mejor que los 11 aquí, yo soy el mejor. Siempre mi respuesta, la mejor respuesta siempre viene de mí. Señor, tú tienes el mejor discípulo. Entonces Pedro le dice 7 veces y el Señor Jesús le pone jaque mate y le dice, no, Pedrito, no son 7 veces, son 70 veces 7. O sea, tú viniste aquí a ser más bueno que los rabinos, pero resulta que en el fondo del asunto, que no lo has entendido, no eres mejor que ellos. Son 70 veces 7, o sea, siempre. Así que el Señor lo lleva mucho más allá de ese estándar del 7 veces. Lo lleva mucho más allá de ese estándar. ¿Y qué hace? Y revela el verdadero corazón humano. Que nos cuesta, ¿qué? Perdonar. Nosotros estamos dispuestos a perdonar según nuestra bondad egocéntrica. Tenemos una bondad, ¿no es cierto?, de aquí para afuera, y lo vemos en esta sociedad, muchos grupos con ciertas filosofías, ideologías, son súper buena onda. Qué bondadoso. Y a veces nosotros somos igual. Qué bueno. Pero esa bondad es de aquí para allá. Pero cuando nos enfrentamos a esto, lo que revela esto, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, no, Pedro, 70 veces 7. Y ahí se produce un conflicto aquí, que se nos produciría en todo. 70 veces 7, Señor, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es que hay algo aquí que me dice, no quiero perdonar. Porque mi ego, mi yo, ha sido tocado. Como decía un compañero ahí del seminario que estaba a cargo de ¿cómo se llama? En ese momento estaba dando clase a los norteamericanos, ¿no? Anglos, que iban al seminario a estudiar español. Estudian 1 año español. Y es chistoso porque uno cuando los ve, uno tiene una imagen o se crea una imagen de ellos, de los misioneros que van a estudiar allá, y todos son bien amables, bien agradables para hablar, bien diplomáticos para hablar, y así, ¿no? Oh, ¿cómo estás tú? Qué bien, y así, y así, y así. Y él decía de una manera bien cómica, decía, sí, ellos son así, pero cuando tú le haces así, salta. O sea, diciendo, claro, son amables mientras no le digas algo que los ofenda. Porque ahí sale el carácter, ¿no? Ese lado oscuro. Entonces, eso es lo que pasa aquí cuando el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, no, Pedro, no es así. O sea, lo que tiene que aprender Pedro, como nosotros, como yo, tengo que negarme a mí mismo, ir más allá de los límites de mi idea de bondad.
Y siempre, ¿qué debo hacer? Perdonar. Ahora, el discípulo tiene claro que la falta de perdón estorba con Dios la relación. ¿Qué dice Mateo 6, 14 y 15? Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué pasa? Por lo que Jesús dice, si yo perdono a las personas las ofensas que me han causado, ¿qué va a hacer mi Padre Celestial con mis ofensas hacia Él? ¿Qué dice el texto? Va a perdonarlo. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Ahora, dice el 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Marcos 6:25, para agregarle un poquito más, para ponerle un poquito, para complicarnos un poquito más a nosotros, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Al contrario, si estoy orando y me acuerdo de algo y no perdono, ¿qué espero que pase en ese momento? Ahora, la pregunta es: ¿afectará nuestra relación con Dios la falta de perdón según el pasaje? Sí. ¿Qué dice el texto en cuanto a que si no perdonamos a otros? ¿Qué dice el texto? Si es que no perdonamos a otros, Dios nos va a perdonar, dice ahí. ¿Habrán cosas que hemos hecho en el día y que han ofendido a Dios o no le han honrado? ¿Habremos hecho cosas durante el día que habrán ofendido a Dios? Sí. ¿Y que necesitamos su perdón? Sí. Sin embargo, tenemos algo contra alguien. ¿Qué esperamos que haga Dios? Según el texto, según las palabras de Jesús. Si no perdonamos, ¿qué esperamos que Dios haga con lo que nosotros hemos hecho mal contra Él? Hermano, vamos entendiendo el asunto, porque aquí lo que yo he visto en nuestra conducta en general de los creyentes, no, yo creo que ya al Señor se lo olvidó. Señor, perdóname porque... Y estamos orando, pidiendo perdón, misericordia, y de repente otra vocecita está diciendo: no, pero a ese no lo pienso perdonar. Entonces, es importante, hermanos. Por eso el discípulo tiene claro que la falta de perdón estorba con Dios la relación. Sexto, dice: entiende el discípulo, entiende muy bien que Dios espera que enfrentemos la ofensa con obediencia. Mire lo que dice Mateo 18:15 al 18, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 personas, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, hermano querido, aquí el Señor Jesús establece bien clarito los pasos que uno tiene que dar para dar el perdón y restaurar la relación. ¿Ya? No sé si está claro eso. El Señor Jesús está diciendo claramente ahí: si alguien peca contra mí, alguien me causa un daño, me ofende, el Señor Jesús dice: ok, si pasa esto, que Él va a pasar, por eso lo estoy diciendo, te estoy dando los pasos claritos que debes seguir. ¿Qué hacemos nosotros? Nunca, jamás, normalmente seguimos las indicaciones del Señor Jesús. Lo hacemos a nuestra manera. Y el Señor Jesús está diciendo: no, es así. Es el paso 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que tú tienes que hacer para, reparar el asunto
¿no es cierto?, enfrentar la ofensa y restaurar la relación. Ahora, y aquí hay un contexto, hermanos, que voy a tratar de explicarlo lo más rápido porque ya estoy contra el tiempo. Dice, mire, hermano querido, dice en el versículo... Dice, más si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3 personas para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, me perdí aquí. Pero en este contexto, está esa parte donde el Señor Jesús dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Normalmente, ¿para qué usamos ese versículo? Para cuando vamos a orar. Hermano, lamentablemente tengo que decirle que ese versículo ha sido mal usado. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. ¿Por qué lo repetimos? Porque así lo escuchamos, pero nunca vinimos, a ver, quiero ver ese versículo que dijo el pastor, el predicador. Siempre lo he escuchado, pero yo quiero salir de duda por mí mismo. Así que voy al pasaje. Y uno va al pasaje y descubre que ese versículo, esa palabra están en ese contexto. Entonces está diciendo que tienen que ser 2 testigos, tiene que hablar personalmente con la persona. Si no lo escucha, usted tiene que ir con 2 o 3 testigos, ¿no es cierto? Porque así establecía, digamos, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Esa era la forma de abordar esta situación. Entonces el Señor está diciendo, tiene que ir con 2 o 3 testigos. Y en ese contexto dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué quiere decir esto? Mire la verdad que está aquí. Pongámosle que yo hablo con, no sé, el hermano tanto, porque me ofendió, voy a hacerle ver la falta, y el hermano no acepta. ¿Ok? Voy a seguir los pasos que el Señor Jesús dijo. Llamo a 2 hermanos, le digo, hermanos, ¿me pueden acompañar para ir a hablar con el hermano tanto? Porque él hizo algo que me ofendió, yo también porque es lo correcto delante de Dios, quiero que enfrentemos el asunto. Voy a hablar con la persona. Entonces ahora la persona ya no tiene que dar cuenta a mí solamente, sino que tiene que dar cuenta a 2 testigos. ¿No es cierto? ¿Cómo normalmente puede que la persona reaccione? Aún estando yo y 2 testigos más. ¿Reconocerá la falta? Puede que sí y puede que no, ¿no es cierto? Pero está la posibilidad que no. Ahora hagamos lo siguiente. Tenemos 5 sillas ahí. En una silla está sentado el ofensor. En la otra estoy sentado yo. En las otras 2 están sentados los 2 testigos. Y en la quinta, allí mismo, ahí en ese grupito allí, está sentado, figuradamente hablando, el Señor Jesús. Ahí está. ¿Cuál es el detalle con el Señor Jesús? Que el Señor Jesús conoce tus pensamientos, conoce tu corazón. Entonces, ahora el ofensor, ¿se le va a hacer fácil buscar justificaciones? ¿Se le va a hacer fácil distorsionar los hechos? No tiene opción. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Y eso nos tiene que hacer pensar, hermanos, que cuando está en una situación de ese tipo, tenemos que ser sumamente temerosos y reconocer nuestras faltas si somos el ofensor. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. Porque Dios dice, al que toma por hijo, ¿qué hace Dios? Lo disciplina. Y si usted no está entendiendo el punto, bueno, Dios le va a enseñar. Dios nos va a enseñar. Entonces, hermano querido, eso es algo muy importante. Entonces, y una cosa importante, que el tema central aquí en este pasaje de Mateo 18, 15 al 18, no es la iglesia, no es la disciplina de la iglesia, es cómo se restauran las relaciones entre 2 discípulos de Jesús, entre 2 creyentes, cuáles son los pasos. Dentro de esos pasos
la iglesia tiene un rol, pero el tema central no es la iglesia. El tema central es cómo se restaura la relación entre dos creyentes. Y por eso, hermano querido, por eso es importante entender esto. En ese mismo contexto está diciendo atar y desatar. O sea, cuando uno malinterpreta el pasaje creyendo que está hablando de la iglesia, la parte donde dice atar y desatar la interpreta mal también. Y así ha pasado. Muchos la han interpretado mal esa parte. ¿Por qué? Porque interpretan mal el pasaje en su totalidad, creyendo que está hablando de la disciplina de la iglesia. No está hablando de la disciplina de la iglesia, está hablando de cómo se enfrentan y se restaura la relación entre dos discípulos, entre dos creyentes. ¿Cuáles son los pasos? Dentro de esos pasos hay una parte que tiene que ver con la iglesia. Pero el tema central no es la disciplina de la iglesia. ¿Sí me captan? Si usted ve el texto, se va a dar cuenta de eso. Y en ese contexto está diciendo, y muy importante esto, hermano querido, dice que todo lo que atemos aquí, ¿qué va a pasar? Y todo lo que desatemos aquí, mire qué importantísimo es lo que aprendemos los miércoles, el método inductivo. ¿Qué dice el texto? No que dijo el pastor, el líder, la denominación, no. ¿Qué dice el texto? Entonces el texto, en ese contexto que está hablando de cómo se restaura la relación, está diciendo, mire, si usted solucionó el problema aquí, o sea, más bien, si hay un problema aquí en la relación que usted tiene con otra persona, allí, esto que está atado aquí, esta situación que está aquí, así la está considerando Dios. Dios está diciendo, hay un problema. Marta, Eunice, ustedes tienen problemas, no lo han solucionado. No miren para allá, así como que, no está solucionado. Y también dice, si lo desato, o sea, si soluciona el problema, bueno, Dios va a considerarlo como solucionado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros creemos. No en base a la palabra, porque la palabra nos indica eso. Nosotros creemos que podemos hacer la vista gorda, hacernos los desentendidos y seguir adelante. Y Dios está diciendo, hijo, hija, el problema no está solucionado. Si no está solucionado allí, no creas que acá está, no creas que yo lo voy a dar por solucionado. No es así, no funciona así. ¿Sí me entienden? ¿Cómo cambia, hermano, estas dos cositas nada más que vemos en el texto? ¿Cómo cambia nuestra manera de manejar el perdón? ¿Cuánto nos hemos limitado a nosotros mismos por manejar el perdón de una manera al estilo nuestro? No, debe ser al estilo de la palabra de Dios. Y bueno, por cuestión de tiempo, lamentablemente, mire hermano, perdonar, para que nosotros podamos perdonar, nosotros tenemos que, la gracia de Dios debemos imitar. No voy a leer el pasaje, solamente voy a relatarlo. El hombre que leímos al principio el pasaje, que leyó la hermana María, ¿no es cierto? ¿Le debía cuánto al rey? 10,000 talentos. ¿Y el consiervo cuánto le debía al siervo? 100 denarios. Pongámoslo aquí entonces para ir terminando el sermón. Pongámosle. ¿Qué son 10,000 talentos? Los talentos era una medida de peso que más o menos correspondía a 34 kilogramos de plata o de oro. Eso es un talento, más o menos equivalente a 34, en este caso, gramos de plata. Eso era un talento. Así que saque la calculadora y multiplique, ¿no es cierto? Póngale usted 30 kilogramos de plata, multiplicado por 10,000. Ahora, denarios. 100 denarios debía el otro. ¿Qué es un denario? Un denario correspondía a un día de trabajo.
¿no es cierto?, a un día de trabajo. O sea, 100 denarios, 100 días de trabajo. ¿Cuántos meses son 100 días de trabajo? Como 3 meses y algo. Así que 3 meses y tanto trabajando solo para pagar la deuda. No alcanzaba para comer, para nada más. ¿Ok? Ahora, entonces, si usted hace las cuentas, los cálculos, un talento equivalía a 6.000 denarios. 6.000 denarios. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Así que uno debía 10.000 denarios y el otro debía 100, o sea, 10.000 talentos y el otro debía 100 denarios. Y un talento equivale a 6.000 denarios. Ahora, 100 denarios. Mire, 100 denarios igual, más o menos, 100 denarios en dólares, más o menos poniendo el precio que vale la hora hoy día, el mínimo, el sueldo mínimo en Chicago, 100 denarios corresponderían más o menos a $12.800. O sea, un siervo, el consiervo le debía al otro siervo $12.800. ¿Podría usted pagar esa deuda? Sí. Es el único, el hermano Miguel nomás. Está bien, hermano. Ahora, 10.000 talentos, basados en los mismos valores, corresponden a, y ahí, aquí afírmese, 7.680 millones de dólares. 7.680, o sea que el siervo le debía al rey 7.680 millones de dólares. Y el otro, el consiervo, le debía a este siervo $12.800. ¿Ahí hay alguna diferencia ahí o no? Una leve diferencia. Ahora, con 7.600 millones de dólares, ¿qué puedo construir? Podría construir de 8 a 50 hospitales modernos grandes. 8 a 50 hospitales modernos grandes. Podría construir 6 Willis Tower. No, Willis Tower se llama ahora. Lo siento, hermana. También, si usted le calcula un ingreso de $200.000 anuales, usted podría estar tranquilo 38 años. Así que, el primer siervo, ¿cómo era su deuda? Impagable. Tal como usted y como yo, cuando estábamos sin Cristo, no tenía cómo pagar la deuda. Era infinitamente grande. Tal como nosotros, hermanos queridos, con nuestras faltas, con nuestras fallas, con nuestro pecado, en relación a los demás, hacia nosotros. Esta es la deuda que tenemos con Dios. Y esta es la deuda que tienen los demás cuando alguien me ha ofendido. Me falló, me ofendió, no lo voy a perdonar. $12.800. Y la deuda que tengo con Dios son $7.680 millones de dólares. Y te estás quejando por lo que se te debe. Y mira lo que tú le debes a Dios. ¿No crees que se ve mal? ¿No crees que nos vemos mal cuando actuamos así? Tendría que venir Dios y pararse frente a mí y decirme, Ricardo, ¿qué pasa contigo? ¿Cuánto te he perdonado? ¿Y cuánto te voy a tener que seguir perdonando? Y tú te estás quejando porque esa persona te ofendió. Por una ofensa te estás quejando. ¿No crees que te ves mal, hijo? Si van dándose cuenta, dimensionando de qué se trata este asunto. ¿Vale la pena que yo siga amargado, resentido porque alguien me ofendió? No vale la pena. Porque Dios me ha perdonado una deuda infinitamente impagable. Así que, por lo tanto, hermano querido, para poder perdonar,
la gracia de Dios tengo que imitar. Lo que Él hizo conmigo, por eso dice la palabra de Dios, así como Cristo os perdonó, perdónalo. Mira cómo te perdonó, mira cuánto te perdonó, perdónalo. Una mujer, Corrie ten Boom, que estuvo en el campo de concentración judío, donde murió su hermana, ella vio ahí, estaba ahí, desnuda, ella y todos los que estaban ahí. Salió del campo de concentración, pasó el tiempo, ella daba conferencias, estaba en una iglesia en Alemania, estaba en una reunión y de repente ve un hombre que empieza a caminar hacia ella y su memoria le recordó que ese era el mismo hombre, ese mismo oficial nazi que estaba ese día allí en el campo de concentración cuando ella y su hermano estaban desnudas más otras personas. Ese hombre se acercó a Corrie ten Boom y ella obviamente entró en un conflicto, en un proceso emocional y un montón de cosas internas, y este hombre llega y le tiende las manos. Y él sabía. Y le dice, perdóname. En ese momento, Corrie ten Boom dice, aún así, dice, permanecí allí con el corazón helado. Pero el perdón no es una emoción. Eso también lo sabía. El perdón es un acto de voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Y dice, te perdono, hermano, porque ese hombre le dijo, yo me convertí al Evangelio, a Cristo. Y Corrie ten Boom le dice, te perdono, hermano, grité de todo corazón. Corrie ten Boom dice, durante un largo instante nos tomamos de las manos el antiguo guardia y el antiguo prisionero. Jamás había sentido el amor de Dios con tanta intensidad como entonces. Corrie atribuye a Dios su capacidad para perdonar en tales circunstancias. ¿Quieres perdonar? Amén. ¿Qué revela cuando te cuesta perdonar? Empieza a cambiar tu enfoque y poner tu enfoque allí, en ese Dios de la gracia que te da el valor incalculable que tú tienes. Allí debe fundar tu valor. Y enfócate en Él, porque al ver su gracia vas a sentir la libertad de Dios. No sé cómo, Señor, pero puedo perdonar con libertad, como lo hizo Corrie ten Boom. Padre, este es un tema sensible, importante, porque estorba, Dios. Estorba nuestra relación contigo, estorba nuestro caminar, estorba nuestra relación con los demás, estorba incluso, Señor, la libertad para compartir el Evangelio. Señor, ayúdanos para ser libre, Dios, de esto. Para que te adoremos, para que te honremos, para que amemos a los demás, amemos a los perdidos. Para que nuestros hogares, nuestras familias sean sanadas de todo esto, Señor. Porque el enemigo allí nos quiere tener. Pero tú, Señor, esta mañana has hablado a nuestras vidas. Hermano querido, antes de terminar de orar, quiero que en tu corazón medites. Dios está hablando a ti. Dios está hablando a tu corazón de que tienes que dar un paso de obediencia y perdonar, y si es necesario, comunicar ese perdón con la gracia de Dios a aquella persona que te ofendió. Si Dios está hablando a tu corazón, si Dios está hablando, si el Espíritu Santo está inquietándote y hablando, no desoiga su voz. Hazlo. Padre, pedimos tu ayuda.
pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no se has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Antes de terminar, después de la reunión, las hermanas se pueden reunir en la parte de atrás con la hermana Santa, por favor. Todas las hermanas se pueden reunir con la hermana Santa allá atrás, por favor. Dice, para finalizar la palabra de Dios, bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas y porque no permitiste que el enemigo, Señor, impidiera que esta mañana, esta tarde, tu palabra fuera expuesta para el beneficio y bendición de nuestras vidas. Bendícenos, Señor, con tu gracia y misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos queridos.